Bueno, buenas tardes. En el marco del simposio de la red de investigación y la fotodocumentación y el 14º encuentro del GIPAF y el encuentro del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, presentamos a continuación el trabajo denominado Fotodocumentación en archivos fotográficos relacionados con el terrorismo de Estado en el Uruguay en el periodo 1968-1985. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos docentes de la Universidad de la República del Uruguay, más específicamente de la Facultad de Información y Comunicación, e integramos el grupo de investigación RID, Recursos de Información Digital. Somos de la carrera de la licenciatura en Archivología. Mi compañero Fabián Hernández Muñiz es magíster en Gestión Documental, y yo soy magíster en Museología, y ambos somos licenciados en Archivología y pertenecemos al Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información. Dentro de los objetivos de la RID se encuentra identificar, analizar y evaluar los recursos de información generados en cualquier modalidad, a instancias de procesos para conversión de soporte analógico a digital, como aquellos nacidos híbridos o íntegramente en soportes electrónicos, y así facilitar una correcta disponibilidad de la información digital y en consecuencia garantizar derecho de acceso a la información patrimonial. En esta instancia abordaremos los documentos fotográficos de la represión en Uruguay, producidos en el periodo de 1968-1985, desde la fotodocumentación y particularmente en atención al ciclo de la información, para de alguna manera inscribir la información de estas fotografías, las diversas significaciones que adquieren ex post su génesis informacional. En ese sentido, el contexto en los documentos fotográficos de la represión constituye un elemento clave para el presente trabajo de investigación. En palabras del profesor Porto, es el contexto el factor que permite la identificación de documentos diferentes, aunque estén constituidos por las mismas informaciones visuales, la misma imagen, quien incluso agrega que esa cuestión es recurrente en la actualidad, ya que la replicación de imágenes sin contexto es cada vez más frecuente. Bueno, así es que tomaremos, por ejemplo, un trabajo efectuado por Carlos Eduardo Mazzota, con la muestra colectiva organizada por el proyecto Fotografía, Memoria y Archivos, Políticas y Poéticas de las Miradas Nacionalitarias, dirigido por él y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre los años 2008 y 2010, así también el proyecto Consecuencias del Terrorismo de Estado de última dictadura 1976-1983, y por último, el uso de la información fotográfica por parte de movimientos de derechos humanos. La fotografía aquí presenta una génesis de información específicas. Si tomamos el ciclo de información que adapta Natalia Lima en el 2006, presenta un contexto de creación, en este caso relacionados con las prácticas de tortura de la época en el Cono Sur, desapariciones forzadas perpetuadas por militares argentinos. Las capturas fotográficas corresponden a cuerpos hallados en las costas del Uruguay en el año 1976 y han sido realizadas con fines de identificación forense judicial. Luego se publican con el pie de foto el horror de los vuelos de la muerte de la dictadura argentina. Bueno, de igual manera la fotografía adquiere otra significación, que va más allá de la prueba forense de un NN, ¿no? Como testimonio de violaciones de los derechos humanos. Se asiste a un nuevo ciclo de la información fotográfica, donde las características archivísticas relacionadas con el vínculo del contexto en que fueron capturadas, su organización y representación archivística serán fundamentales para mantener las procedencias documentales. Bien, en la próxima, por otro lado, la fotografía ha sido aquí producida en el marco de las actividades de registro para la identificación de detenidos por parte de las agencias de inteligencia e información de las fuerzas de la ley. En este caso, como se visualiza, es un registro patronímico y la fotografía de la persona acompaña el registro dactiloscópico. Aquí también, en los archivos de la represión, con una función represiva de la época, las fotografías sustraídas a las personas civiles perseguidas y víctimas de terrorismo de Estado constituyen un insumo importante para la identificación de otras personas buscadas por su ideología, como para el trabajo de interrogatorios de detenidos y procesos de tortura, entre otras actividades. La fotografía, alejada de su ciclo de información original, ingresó a los acervos documentales del Estado y de la inteligencia, tanto militar como policial, para integrarse en las actividades características e iniciar otros usos de la información, muy apartados de la captura de recursos de eventos festivos,
fiestas de 15, casamientos, aniversarios, viajes, encuentros con amigos y otras formas también, ¿no? Para ser utilizados para las fuerzas represoras. Investigaciones de las tipologías de fotografía en el marco de los recursos de información digital se ajustan también para clasificar los archivos fotográficos y organizar la información de documentos fotográficos de la época, de la siguiente manera. Desde el punto de vista archivístico, entendiendo a los archivos fotográficos, por un lado, como continente, es decir, entidades institucionales o estructuras dentro de ellas creadas para el cumplimiento de la gestión fotográfica de la institución, en donde encontramos, por un lado, los archivos de represión, principalmente institucionalizados dentro de los Ministerios de Defensa Nacional, fuerzas militares, o del Interior, las fuerzas policiales, y también a los denominados archivos de derechos humanos, a la derecha, estos últimos con una dimensión documental mayor, siendo creados muchas veces ad hoc a partir de los procesos de justicia transicional para la búsqueda de la justicia, la verdad y la memoria histórica de las naciones que transitaron por la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado. Por otro lado, tenemos el archivo como contenido, constituido como aquellos conjuntos documentales fotográficos colectados tanto dentro de los archivos de represión como de los archivos de derechos humanos. Sí, en el caso de los archivos de derechos humanos encontramos una diversidad de usos de la información fotográfica, relacionados con, por ejemplo, sociales, como la no repetición de los hechos ocurridos en la época, el reclamo de las organizaciones civiles de derechos humanos por conocer el destino de las personas detenidas desaparecidas políticas, entre otros. Se asiste entonces, como se muestra, una exposición fotográfica de las fotos de desaparecidos políticos, que además, como fotografía, en conjunto, presenta un nuevo ciclo de la información. De aquí la información fotográfica cargándose de nuevas significaciones y manifestaciones. Por último, proponemos un análisis desde el espacio epistemológico de la información fotográfica previsto en la fotodocumentación, y a partir del ciclo de vida de la información vincular a la archivística y otras disciplinas del conocimiento en las diferentes fases del ciclo y en el marco especializado de los derechos humanos, particularmente de las graves violaciones a las dignidades humanas perpetradas por la acción ilegítima de un Estado totalitario y terrorismo a la población civil. En ese contexto, relacionar con las distintas tipologías de archivos, como vimos, de la represión y de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, les agradecemos de nuestra red de los recursos de información digital. Muchas gracias.